Bueno, ¿cómo aplicamos ese primer punto? Bueno, es fácil, como pecadores siempre lo hacemos, apuntamos el dedo, uy, Pedro, qué malo era Pedro, ¿no? Pero la verdad es que todos somos iguales, somos hechos del mismo ADN que Pedro, todos somos cobardes, todos somos débiles. Y ahora nosotros con menos excusa, ¿no? Porque Pedro no tiene el Espíritu Santo morando en él todavía en Juan 18. Si te vas a comparar con Pedro, compárate con el Pedro de Hechos 2, no el Pedro de Mateo 18, ¿no? Y el problema es de que creo que, como dije en la introducción, a veces no pensamos en la cobardía como realmente debemos de pensarlo, de ver que es algo tan feo ante los ojos de Dios, ser un cobarde. Y estamos en el trabajo y alguien blasfema a Cristo y nos callamos. Hay una oportunidad de hablar de Cristo y nos callamos. Y lo consideramos como un pecado, sí, pero ligerito, no tan serio. O sea, no es como que estamos fornicando, no es como si estamos matando a alguien. Pero ser cobarde es muy fuerte a los ojos de Dios. Y es fácil, yo lo sé, es fácil hablar así en la iglesia. Siempre es fácil ser valiente detrás de un púlpito cuando hay puros creyentes aquí. Pedro era el más valiente entre los 12 cuando solamente estaban los 12. Primero en hablar, yo voy. Diferente cuando estás en el mundo, no rodeado de tus amigos, ¿no? Nosotros tenemos que ser valientes hablando de Cristo aún en el mundo, ¿no? Que Dios nos perdone y nos dé su valentía para nunca negar a Cristo ante los hombres. Y podemos negar a Cristo no solamente en lo que decimos, negamos a Cristo en la forma en que pensamos y nos portamos también. Como dije, o sea, cada vez que pecamos estamos negando que somos seguidores de Cristo. Nosotros siempre tenemos que seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, nunca negar a Cristo. Debemos ser audaces, fuertes, valientes para hablar de Cristo siempre. O sea, sin pensar en lo que el mundo piensa, solamente pensando en lo que Dios piensa, y Dios aborrece a los cobardes. Dices, Josías, no puedo, no tengo la fuerza para hacerlo. Bueno, no por tus fuerzas, hay que pedir que nos dé su valentía, ¿no? Y eso nos lleva al segundo punto, la valentía de Cristo en el versículo 19. La valentía de Cristo. Ven ahí el versículo 19, dice que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Anás quiere hacer una demostración de fuerza, quiere mostrar que tiene autoridad sobre Cristo, quiere intimidar a Cristo. Dice que le interrogó, le preguntó de dos temas, de sus discípulos y de su doctrina. Básicamente son los dos temas de la política y de la religión. ¿Por qué así? Bueno, preguntar de sus discípulos es una pregunta de política acerca de si Cristo estaba guiando una insurrección, si estaba armando un grupo de discípulos que le van a seguir, que van a derrotar a los romanos. Y luego le pregunta de su religión, de su doctrina, de lo que enseñaba, para ver si podría, pues, atraparlo en un error teológico, algo que iera en contra de Moisés, ¿no? Anás se está portando exactamente como todos los fariseos y saduceos en los evangelios que quieren atrapar a Cristo en sus palabras. Son como un abogado que está acosando al testigo, ¿no? Haciéndole preguntas que implican culpabilidad y luego el testigo se pone nervioso, se pone alterado y frustrado y dice algo que puede dañar su testimonio. Pero no funciona. Cristo está en completo control, ¿no? Y ayuda a recordar lo que leímos hace rato en Salmo 2, de que Cristo es el que está sentado sobre su trono. Él está,
O sea, vemos el hombre Jesucristo aquí en su humillación, pero o sea, él no está intimidado por Anás. O sea, Él es creador, Él es soberano, Él es Dios. Y vemos de que Cristo tiene todo bajo su control y vemos también su valentía. Vean en el versículo 20. Cristo habla y dice que Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, ¿no? Cristo está haciendo varias cosas con esta afirmación. Primero, está demostrando a Anás y todos los presentes de que esta interrogación era una farsa ilegal contra la ley de Moisés. Y o sea, comienza el argumento diciendo: mira, yo no he enseñado nada en secreto, todo estoy enseñando en público. Todos los días en el templo, ante todos los fariseos sabían exactamente lo que era su enseñanza. Cristo no estaba enseñando en privado, no tenía su escuela privada. Estaba enseñando exactamente, dice, donde se reúnen todos los judíos, en las sinagogas, en el templo, ¿no? Dice, he hablado al mundo, al aire libre, enfrente de todos. Obviamente no estaba guiando una insurrección privada. Todo enseñaba en público. Sus discípulos eran pocos. No estaba entrenándolos con armas, ¿no? Todo lo hacía en público. También su doctrina estuvo expuesta todos los días, enfrente de todo. Pero interesante el hecho de que está diciendo, he enseñado en público. Interesante de que no se defiende realmente. Cristo no intenta demostrar su inocencia. No siente esa necesidad de defenderse, sino que acusa a Anás. Cristo en un sentido hace lo que tú y yo nunca podemos hacer. Cuando alguien nos acusa de pecado, nunca podemos apuntar el dedo y acusarlos a ellos, porque de alguna manera somos culpables, somos pecadores. Tal vez no exactamente como ellos lo están diciendo, pero el peor pecador que tú conoces eres tú. O sea, yo soy el peor pecador que conozco. Siempre mis motivos son pecaminosos de alguna manera. Pero Cristo no. Cristo es 100% inocente. Es 100% puro. Entonces, cuando ellos le acusan de pecado, Él puede decir, yo no soy pecador, pero ustedes sí. Y vean cómo lo hace en el versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cristo no fue intimidado por Anás. Él lo desafía y demuestra la injusticia de lo que Anás está haciendo. Anás le está acusando sin escuchar testigos. Y eso es un delito según la ley de Moisés. Escuchan lo que Moisés dice en Deuteronomio 19:15. Si quieren apuntar la referencia. Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. La ley demandaba. O sea, era imposible acusar a alguien sin tener a 2 o 3 testigos. Y Anás le está acusando sin ni siquiera tener a un solo testigo. Sabemos que más tarde Caifás va a llamar a unos testigos, pero se contradicen. Entonces, este juicio era totalmente ilegal, según la ley de Moisés. Y Cristo no se defiende, Él no habla de sí mismo. Dice, si me vas a acusar, pues adelante, pregunta a testigos. Ven la valentía de Cristo. ¿Ves cómo responde al hombre al judío más poderoso de su época? De que culpa a Anás de pecado, ¿no? Y no perdamos esa parte. Lo hace no para evitar la cruz, no para que digan que es inocente. O sea, lo hace para garantizar de que la cruz ocurra, ¿no? Si pensamos en la corte,
lo que Cristo hace es como lo opuesto de lo que un abogado le diría, ¿no? En la corte, ¿qué hace el culpable, el que realmente ha cometido el crimen? El culpable normalmente se calla, o sea, lo ha hecho, no puede dar todos los detalles. Quiere evitar el juicio. El inocente es quien se defiende más, porque, o sea, es inocente. Pero Cristo, quien es inocente, ¿qué hace? Se calla, no se defiende. ¿Por qué? Porque no busca evitar la cruz, busca ir a la cruz. De manera valiente quiere dar su vida, quiere morir por nosotros. Pedro más tarde va a comentar en 1 Pedro 2, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo demuestra su valentía al abrazar la cruz. Bueno, la gente allí se dio cuenta de que Cristo estuvo acusando a Anás por no llamar testigos. Entonces, versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús realmente no responde, por lo menos no responde como pudo haberlo hecho. O sea, el alguacil le dice, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Cristo pudo haber dicho, ¿así trates al Hijo de Dios? ¿Así trates a tu Creador, al Señor del universo? O sea, Cristo no se defiende. Este siervo del alguacil obviamente está haciendo lo que todo siervo hace, quiere defender de manera exagerada a su jefe porque quiere caer bien a los ojos del jefe. Entonces el policía le da una bofetada en la cara a Jesús. Y versículo 23, Jesucristo simplemente dice, le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, ningún hombre puede hablar así. O sea, si he cometido un pecado, dime dónde. O sea, si yo digo esto, o sea, podrían hacer una lista larga, ¿no? Somos pecadores. Pero Cristo no, dice, si he hecho algo mal, pruébalo, demuéstralo, ¿no? Ustedes son los que están rompiendo la ley. Ahora tú me golpeas, un hombre inocente, otro delito. O sea, ¿no probaron que era culpable y ahora le está golpeando? No. Entonces, toda esa farsa de juicio, pues termina en el versículo 24, porque realmente no lograron sus expectativas, no pudieron quebrarlo. En el versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás falló, no pudo intimidar a Jesús, no pudo coaccionarlo a decir algo que le incriminara. Entonces lo manda a Caifás atado. Y Juan no entra en otros detalles, como le escupieron, todo el escándalo que hicieron. Juan no repite esos detalles porque quiere concentrarse en esa valentía de Cristo, de que está buscando ir a la cruz, de que no está defendiéndose porque tiene su vista ahí en la cruz donde con valentía va a ofrecer su vida por nosotros. Y tenemos que recordarnos nuevamente del propósito de Juan en decirnos esto, que Juan está poniendo a Cristo en alto, está mostrándonos la valentía de Cristo que va a morir por nosotros, de que esto es Cristo, Juan 1:1, que es Dios, que se hizo carne, ¿no? Que vino a este mundo porque Dios nos demanda una vida de perfecta obediencia y cada uno de nosotros nos fallamos. Cada uno de nosotros fallamos, todos somos pecadores. Entonces Dios envía a su Hijo para morir, para vivir la vida perfecta que no logramos vivir en perfecta justicia, de ser un hombre totalmente inocente, totalmente puro, para que luego, no mereciendo la muerte, Él pudo morir la muerte que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Juan exalta a Cristo para que veamos su valor, su hermosura y digamos, este es el Señor del universo, yo quiero seguirle a Él, yo quiero ser como Él, yo creo en Él.
Y lo increíble es de que lo único que Cristo requiere de nosotros es esto, es creer en Él, confesar que Él es nuestro Señor, para recibir su justicia, su perdón. Bueno, rápido los últimos 3 versículos. La cobardía de Pedro, parte 2. El otro lado del sándwich, ya vimos el primer pan, la cobardía de Pedro, luego vimos la carne, la valentía de Cristo, ahora cerramos el sándwich con más cobardía de Pedro. Versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Una repetición de lo anterior. Versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, un pariente de Malco que seguramente se fijó en la cara del que le cortó la oreja de su pariente. Yo te vi en el huerto. Y Pedro 27 negó otra vez. Enseguida cantó el gallo. Es el amanecer del día ya, o sea, el gallo está cantando. Ya había pasado toda la noche con todo lo que ha pasado. Y exactamente como Cristo había predicho, Pedro le niega 3 veces. Y negar es un verbo tan fuerte en el Nuevo Testamento, porque nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, nunca negar a Cristo. Fuera de ese relato de Pedro, negar a Cristo básicamente equivale a apostatarse, terminar en el infierno. Negar a Cristo en la Biblia casi siempre trata de un apóstata, alguien que abandona la fe por completo y termina en el infierno. Pero acá es donde vemos tan claramente la valentía y la determinación de Cristo de salvar a los suyos. Que Pedro, a pesar de negar a Cristo en este momento, nunca le abandona por completo porque Cristo le está preservando. Y eso es lo que separa a Pedro de Judas. Porque en este momento los dos han negado a Cristo. Los dos parece que le han abandonado. Los dos eran pecadores. Pero Pedro nunca pudo abandonar a Cristo por siempre. ¿Por qué no? Bueno, vayan a Lucas 22. Lucas 22, 31. Un versículo que citamos a menudo, pero a veces lo citamos mal. Y hay que citarlo exactamente como Cristo lo dice. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A veces decimos que tu fe no falle. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese verbo que tu fe no falte, faltar es en griego, dejar de existir. El diccionario griego lo define como terminar o acabarse. Cristo garantizó por medio de su intercesión que la fe de Pedro, aunque tambaleaba, aunque fallaba en este momento, no podría cesar por completo. Imposible. Cristo intercedía por él que su fe no falte nunca. Obviamente está fallando el Señor en este momento, pero su fe no puede faltar, no puede dejar de existir. Y luego Cristo, después de preservarlo, le regresa al buen camino, le ayuda a confesar su pecado, pedir perdón y ser restaurado. ¿Qué hace Cristo con Judas? Le deja. Y Judas abandona y luego termina suicidándose. Porque Cristo no intercedía por Judas, pero sí va tras Pedro. Cristo va tras Pedro y no pierde a ninguno de los suyos. Y esto se observa de manera muy hermosa en una palabra que ya vimos, pero no lo enfaticé porque honestamente cuando lo estudié por primera vez no me pareció una palabra interesante ni importante. Regresan a Juan 18, 18. Como predicador, una de las cosas que más me gusta hacer es tratar de ayudarlos a ver cosas que a lo mejor no pueden observar con una Biblia solamente en español. Y en el versículo 18, voy a leer el versículo a ver si ustedes pueden identificar una palabra importante. Dice Juan 18, 18.
Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. A primera vista no parece decir mucho, pero la palabra fuego es una palabra muy interesante. Literalmente la palabra griega que se traduce fuego es brasas de carbón. Brasas de carbón, o sea, están haciendo un asado ahí de carne asada. O sea, ¿por qué decir brasas de carbón? ¿Por qué tan específico? De hecho, es una palabra tan específica que solamente ocurre en la Biblia 2 veces. Aquí y en Juan 21. Juan 21, 9. Entonces vayan ahí para cerrar la historia. Juan 21, versículo 9. ¿Recuerdan un poco de la historia? De que ya es después de la cruz, después de la resurrección, Cristo ha aparecido a sus discípulos. Estamos entre la resurrección y la ascensión. Y Cristo un día llega a la playa donde habían pescado toda la noche. Y ahora es el amanecer, el mismo tiempo del día que Juan 18. Y Cristo llega ahí, no han pescado nada toda la noche, ya amanece el día y están terminando. Y recuerden, Cristo dice, echa la red del otro lado del barco, como si esto ayudaría. Están en un mar, ¿no? O sea, no importa si está de un lado o del otro lado. Pero por cortesía lo hacen, ¿no? Echan la red del otro lado y dice de que ni siquiera podían sacar la red del agua porque habían pescado tantos peces. Y en ese momento obviamente reconocen que es Jesús. Y cuando llegan a la costa, Juan 21:9 dice que Cristo había encendido una fogata hecha de brasas de carbón. De hecho, aún en Reina Valera pone, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos. Ahora, ¿qué es lo que Cristo está haciendo aquí? Cristo está recreando la misma escena en que Pedro le negó. Es el mismo tiempo del día y en Juan 18, o sea, Pedro estaba enfrente de una fogata hecha de brasas de carbón. Ahora en Juan 21, la misma situación. Una fogata hecha de brasas de carbón. Y en Juan 18, Pedro negó a Cristo 3 veces. Y aquí en Juan 21, Cristo da a Pedro una cuarta, una quinta y una sexta oportunidad de confesarle como su Señor, como su discípulo. Y 3 veces Cristo pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y 3 veces Pedro dice, sí, 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 soy tu discípulo, sí, soy un seguidor, sí te amo, sí te voy a seguir. Increíble cómo el Señor nos da nuevas oportunidades. Nosotros que somos cobardes, nosotros que a veces fallamos, que nos da nuevas oportunidades de confesar su nombre. Cristo restaura a Pedro. Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas y le comisiona de nuevo, le pone a trabajar. Gracias a Dios, la valentía de Cristo vence la cobardía de gente como Pedro, como tú y como yo. Gracias a Dios, Cristo persigue a los suyos y nos da nuevas oportunidades. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si tienes vida hoy, tienes la oportunidad de decir a Cristo, sí, te amo, sí, soy un seguidor de ti. No importa si ayer le negaste, si ayer te callaste, si ayer con tus acciones, con tus palabras, con tus pensamientos negaste a Cristo. La pregunta es hoy, si vas a decir sí a Cristo, si vas a decir, eres mi Señor, te seguiré toda mi vida. Hay algunos que dicen de que el problema con Pedro es de que fue muy presuntuoso cuando dijo a Cristo, daré mi vida por ti, muy valiente, y luego falla y niega a Cristo. De que el problema es como que Pedro se creía demasiado al decir, daré mi vida por ti. Y mientras maduramos, como que hablamos con más cautela, de que entendemos de que, bueno, somos pecadores, así que no debemos hablar así, debemos decir cosas. Bueno,
Si el Señor quiere, voy a tratar de seguirle. Pero eso es mentira. Es mentira. Mientras más maduramos, debemos tener aún más celo de seguir a Cristo. Debemos ser más comprometidos con el Señor. Mientras más maduramos, debemos decir, Señor, sé que ayer me porté mal, como si no fueras mi Señor, pero confieso mi pecado, me arrepiento, lávame, límpiame y ayúdame. Señor, ayer fallé, pero hoy daré mi vida por ti. Hoy te voy a seguir. Dame más oportunidades para proclamar tu nombre. Dame más valentía para hablar de ti, para hablar con mis vecinos, mis compañeros de trabajo. No quiero fallarte. Perdona por lo de ayer, pero hoy voy a dar mi vida por ti. Hoy te voy a servir. Y si algo nos puede ayudar es ver el ejemplo de Pedro, que su historia no termina en Juan 18. Sabemos cómo termina la historia de Pedro, que a pesar del pecado de Pedro, Cristo le ama, le preserva, le ayuda, y luego Dios transforma a Pedro en el predicador más valiente básicamente de la historia. No predica a judíos, predica a gentiles. Y Pedro es fiel al Señor toda su vida hasta el fin. Y al final de su vida Dios le dio una última oportunidad de confesar su nombre. Le están obligando a negar a Cristo y Pedro decide ser crucificado cabeza abajo en vez de negar a su Señor. Increíble que Cristo pudo al final de su vida cumplir con su palabra, daré mi vida por ti. La valentía de Cristo vence, cura la cobardía de hombres como Pedro y como tú y yo. ¿No? Maravilloso lo que el Señor hace, que haga lo mismo con nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu perdón y la valentía que nos das por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a serte fiel, valientes para avanzar tu reino en este mundo. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.